Bueno, bienvenidos y bienvenidas, un gusto nuevamente estar aquí en esta nueva jornada del ciclo de productividad para la exportación PYME, la cuarta jornada de esta temporada. Como saben, las previas están grabadas, las pueden ver en la plataforma Capacitar, y esta en particular continúa de alguna manera la que dimos el viernes, hace 2 viernes, que tiene que ver con aspectos vinculados a envases y embalajes separados. O sea, la vez pasada vimos envases para la exportación y esta vez veremos embalajes y toda la parte logística para la exportación. Quien nuevamente nos acompaña con mucha gentileza es Silvio Colombo, del Instituto Argentino del Envase. Hola Silvio, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Buen día, Sebastián. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias nuevamente por este espacio, la posibilidad de estar junto a ustedes en esta mañana. Buenísimo, buenísimo. Tuvo muy buena repercusión la charla pasada. Los que no pudieron verla, les recomendamos que la vean, si les interesa el tema. Y para quienes son nuevos o nuevas en este ciclo, les recordamos que este espacio, si bien es una capacitación formal, que tiene una parte, digamos, expositiva importante que nos va a presentar Silvio, es un espacio de intercambio también, y los y las invitamos a que acerquen sus preguntas. No vamos a dejar las preguntas para el final, sino que en la dinámica de lo que es este ciclo, las vamos a ir incorporando a lo largo de la charla, para ir despejando dudas. Este ciclo, estos temas en particular, que tienen que ver con aspectos vinculados al envase, al embalaje, al diseño, a las mejoras competitivas, van de la mano, son sensibilizaciones que nos parece importante trabajarlas en términos, digamos, de ver qué está pasando en el panorama global con estos dos temas, básicamente, y acercarles, articularlas con asistencias técnicas. Está abierto el PAC para exportación, con el cual ustedes pueden financiar una mejora competitiva de este estilo. Pueden incorporar a algún diseñador, algún ingeniero, alguien que los ayude a pensar la logística, la parte, digamos, de paletización, muchas cuestiones que nos va a contar hoy Silvio. Hoy en particular el nombre de la charla es Embalajes adecuados para el mercado exportador. Vamos a ver cómo pensar los embalajes, cómo optimizarlos, cómo pensarlos según medios de transporte, cómo pensar cuestiones vinculadas a la sustentabilidad, muy importante hoy por hoy, vinculadas a la trazabilidad, al seguimiento, a los controles de crisis eventualmente también. Es un tema realmente muy importante para mejorar, digamos, tal vez no es el diferencial, el único diferencial, pero sí es algo que no puede fallar, podríamos decir. Eh, Silvio, te doy la palabra si querés arrancar. Silvio es Bueno, referente, perdón, te presento formalmente, es referente del Instituto Argentino del Envase, organismo, bueno, mi nombre es Sebastián Feinsilver, soy coordinador de internacionalización PYME, y Silvio trabaja en lo que es capacitación de una forma muy intensiva en el Instituto Argentino del Envase. Ellos brindan capacitaciones, asistencias. En breve será la Feria del Envase en Costa Salguero también, que prontamente nos mandará las invitaciones. Los invitamos, digamos, a que participen y que vean todos los aspectos tecnológicos y los actores del sector en esta feria. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Silvio, por estar acá. no, Todo. gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias al Ministerio de Desarrollo Productivo, gracias a vos, Sebastián, que estás liderando esta iniciativa. Agradecerle también a todo tu equipo que se comporta bárbaro cada vez que hay que activar una de estas iniciativas que van directo a las pymes, y es como vos bien dijiste, tuvimos mucha repercusión, mucha pregunta la semana pasada y mucho también trabajo posterior de gente que te contacta a través de las redes, y bueno, para eso estamos,
y ojalá que este complemento que nos está faltando dar, que tiene que ver con toda la parte de embalajes y cómo adecuarlos de una manera óptima, eficiente, inteligente, los pueda ayudar al menos para despertar ciertas inquietudes y después profundizaremos de alguna manera más en detalle cuando llegue el momento. Gracias también al Instituto Argentino del Envase, que me permite estar todo el tiempo haciendo transferencia de conocimientos y aprendiendo. Y como bien dijiste, la semana que viene, ya la semana próxima, el martes, inicia la Expo Envase Alimentec, que en realidad es 2021, porque no se pudo hacer el año pasado, y bueno, ahora se hace este año presencial, y yo adelanto que ya hay más de 4.000 preinscriptos que están ahí, tenemos más de 20 y pico de charlas que van a estar presenciales, todos los pabellones de Costa Salguero explotando en el buen sentido de la palabra, esperando a que abra sus puertas, así que lo único que tienen que hacer es inscribirse de manera online en la página web del instituto de manera gratuita y asistir. Así que, bueno, los espero ahí vamos a tener un stand nosotros de manera constante todo el tiempo, así que nos podemos ver, charlar y asistirlos en lo que necesiten. Excelente. Acá está el link en el chat, cualquiera que quiera ingresar a esta. Muchas gracias María Rosa, como siempre, asistiendo acá en las preguntas. Bien, nos metemos de lleno entonces en la presentación, cualquier cosa vamos hablando de manera interactiva como lo hicimos la vez pasada, y arrancamos un poco con las malas noticias, digamos, ¿no? Todo lo que sucede, lo que puede llegar a suceder cada vez que uno inicia, de alguna manera, una travesía de tratar de exportar un producto que está sometido a riesgos, ¿no? Esos riesgos se pueden de alguna manera minimizar o mitigar en el sentido amplio de la palabra si yo tomo ciertos recaudos que tienen que ver con cómo activar los diferentes actores dentro de la cadena de valor. Y los envases embalajes, en nuestro caso, son un actor muy importante de esa cadena porque me permiten justamente poder controlar de alguna manera o prever qué es lo que le va a suceder a nuestros productos una vez que está fuera de nuestra planta. Ya sea por lo que tiene que ver con el manipuleo propio de este tipo de industria de la logística, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo se tratan estas mercancías en los diferentes puntos, ya sean terrestres, aéreos, marítimos, como también los puntos de almacenamiento, como también lo que podría llegar a pasar en términos de postconsumo, ¿no? Y residuos que pueden llegar a quedar de todo ese proceso. Si uno envía, por ejemplo, al exterior un producto que tiene que estar refrigerado, qué condiciones tiene que tener, cómo ese producto va a estar acondicionado de una manera especial para que viaje y que no pierda, por ejemplo, vida o duración o la cadena de frío, por ejemplo, que no pierda la cadena de frío. Bueno, ni hablar de los temas relacionados con posibles robos o falsificaciones, y que también vamos a estar hablando al final sobre eso. Hoy hay muchas tecnologías que nos permiten poder garantizar de alguna manera la no falsificación, ¿sí? Y bueno, los que más conocidos probablemente sean todo lo relacionado con los ensayos más mecánicos, físicos o climáticos, ¿no? Que son los que comúnmente suelen ocurrir, incluso localmente, y cuando hablamos del exterior se potencia aún más porque hay algunos efectos que tienen que ver justamente por las vías de transporte adicionales que uno no lo tiene por vía terrestre convencional cuando hablamos del consumo local de un mercado, de la planta a un mercado, ¿no? O un centro de distribución. Entonces estos son todos factores
de riesgo que nosotros tendremos que tener en cuenta, y desde el envase hay muchas cosas por hacer para poder mitigarlos o minimizarlos. Desde ya que cuando uno piensa en un envase o en un embalaje, tengo que empezar a entender que hay un montón de relaciones de interacción entre los diferentes factores de influencia que me van a permitir hacer que el producto contenido arribe de la mejor manera posible. Esas interacciones en algunos casos son positivas, en otros casos son negativas. Yo podría querer que haya un intercambio de oxígeno entre el producto y el exterior, si es que necesito que exista, o podría no querer que ese producto tenga un intercambio de oxígeno. Depende si estoy transportando una fruta fresca o depende si estoy transportando, por ejemplo, no sé, un embutido, ¿no? Por llamarlo de una manera. Entonces, voy a poder jugar con todos estos factores físico, biológico, gaseoso y mecánico de la mejor manera cuando voy dimensionando mi packaging, y le voy dando rol justamente a ese envase para que me haga de protector, de contenedor, ¿sí? Y de justamente el que me va a extender la vida de mi producto. Cuando hablamos de un sistema de packaging, por eso yo siempre nombro la palabra sistema, nos referimos al conjunto general que tienen todas las partes que están sumando para que mi producto finalmente llegue en condiciones y en términos, ¿no? No puedo hablar solamente del packaging primario, acá tenemos que hablar del primario, del secundario, del terciario y de embalajes que tenemos por delante, y todo esto va a depender un poco de qué tipo de producto sea el que yo quiero transportar, el que yo quiero comunicar, el que yo tengo que especificar de una manera normalizada. Y es tan importante la palabra sistema porque justamente lo que no debo hacer es pensar todos estos tipos de insumos de una manera aislada por completo, sino que interactúan entre sí de una manera más que inteligente, y hoy con cuestiones del medio ambiente, que es una variable adicional que se está sumando últimamente, lo tengo que tener en cuenta sí o sí, porque por ahí hago todo un esfuerzo sobrehumano para hacer que un packaging tenga, por ejemplo, un monomaterial desde el punto de vista del packaging primario, pero después resulta que le voy a agregar otro tipo de materiales, desde una caja o un stretch film o una etiqueta con partes metálicas, y si no tengo tantos conocimientos de cómo vestir de la mejor manera o luquear de la mejor manera ese packaging, suelen pasar estas cosas, ¿no? Que hice un esfuerzo en tratar de que ese envase tenga una performance medioambiental buena, pero no miré todo el bosque, ¿no? Que tenía que mirar justamente. Entonces, el mercado del packaging o el sistema de packaging se va a ir No, Silvio, complicando. si te Sí, parece, sí. ¿querés describir qué sería un envase primario, un envase secundario? Me parece, aunque sea medio básico, pero el público es muy diverso, tal vez sería bueno. Me parece que en la diapo anterior era como muy gráfica esa estructura, y que tiene una funcionalidad, no es un capricho. Hay cuestiones que tienen que ver obviamente con conteos, con logística, ¿no? Eh, Lo de, primero que hay que entender, es qué producto es el que vamos a contener. Eso es primordial, porque de ahí parte la base de cómo voy a diagramar mi envase. Y mi envase primario, el primario en sí, es el que se entiende que está en el contacto íntimo con el producto. Es el primer contacto con el producto. Acá sería la Entonces, botella, digamos. en este caso sería el contenedor, la botella, pero si hablamos, por ejemplo, de un remedio en cápsulas, estamos hablando del blister, ¿sí? Que contiene a ese remedio. Entonces, ese blister es el packaging primario que posteriormente va a ir a un estuche,
¿sí? Que va a ser el secundario. En el caso de la botella, no es tan directamente así, porque acá el secundario es el termocontraíble. Claro. Perdón, disculpen. ¿No? Entonces va variando en función del tipo de producto que yo tengo. Es importante entonces que el packaging primario sea el que está en contacto con el producto, y a partir de ahí voy construyendo el sistema para atrás, lo que es secundario, envase secundario, ¿sí? Y después ya empezamos con una cuestión de terminología, llamarlo embalaje, pero depende dónde, en qué industria. En los remedios por ahí yo no le llamo embalaje al estuche, lo llamo estuche, ¿no? ¿Se entiende? Entonces ahí tengo que entender un poco de qué estoy hablando. Generalmente el embalaje está más relacionado a una unidad repetitiva de envases secundarios o de envases primarios, ¿sí? Y que a la vez ese embalaje va a estar contenido en una unidad funcional, como por ejemplo el pallet, en este caso. ¿Sí? Los pallets o packaging terciario, embalajes y los packaging terciarios van a ser estandarizados y también van a depender de la norma que yo esté utilizando localmente y hacia dónde lo envío también. O sea, yo puedo tener un sistema de paletización interno en mi planta para, en función del depósito que yo haya diseñado, desarrollado en mi planta, pero después mi sistema de packaging, de pallets, perdón, eficiente, va a depender mucho de mis clientes, a quién le estoy vendiendo. Si le estoy vendiendo a un supermercado, seguramente me van a pedir una codificación de pallet específica, como es el Europallet 1 por 1,20, ¿no? Que es la que coincide en muchos rangos con el Europallet, que es la que está la más estandarizada de todas. Pero también se utiliza, por ejemplo, el de 0,80 por 1. Bueno, depende qué empresas te piden un pallet o te piden el otro, pero vos podés utilizar la que a vos más te convenga para todo lo que después vamos a ver, por ejemplo, la diferencia entre lo que llamamos logística y distribución, ¿no? Yo le llamo más logística a todo lo relacionado a la parte interna y todo lo que tiene que ver con el manipuleo dentro de la planta, ¿sí? Depósitos y eficiencia, y distribución ya cuando pasa a una rama donde necesito meter transporte para ir a diferentes centros logísticos o diferentes usuarios o, bueno, clientes, ¿no? Entonces, básicamente ese es el esquema de un sistema de packaging explicado muy básicamente. Y acá, Clarísimo. y acá se empieza a complicar un poquito más, ¿no? Entonces me pareció interesante poner este slide, porque en realidad el sistema de packaging no solamente está relacionado con el envase y el packaging en sí, con el packaging en sí, sino también con los proveedores que yo tengo y también con mi proceso de producción, mi proceso productivo, ¿sí? Yo voy a condicionar la manera en la que voy a envasar en función de la tecnología que yo tengo disponible para el envasamiento, ¿no? Y acá tengo que tener, en este ejemplo, que es el ejemplo de un envase para agua, digamos, fíjense cuántas variables y posibilidades tengo, en el caso que yo tendría que estudiar, por ejemplo, la trazabilidad de la materia prima, o hacer, por ejemplo, un sistema de certificación de calidad de los materiales que recibo, ¿no? Si solamente hablo de la botella, bueno, en este caso se habla de una preforma, se habla de un pellet, si hablo de la etiqueta, hablo de una bobina que tengo que validar, un proceso de impresión, ¿no? Y así voy como desarmando este sistema de packaging, porque justamente es lo que tengo que tener bien en claro para lo que va a ser el último punto de la presentación, que es la parte de trazabilidad. ¿Sí? Y si bien
pareciera un sistema muy simple, porque estamos hablando de un envase, de una botella, con una etiqueta puesto en un termocontraíble y un pallet. Entonces ahí tengo un envase primario, un envase secundario y un envase terciario, que sería el pallet o el embalaje. Pero en realidad detrás de todo eso hay un montón de andamiaje que hace a vestir técnicamente mi producto. ¿Sí? Entonces, en función de estas variables que estamos hablando, en función de esto que venimos comentando, yo digo, bueno, a ver qué packaging elijo al fin y al cabo, para las personas que por ahí no están muy acostumbradas a estar metidos en la industria y necesitan escuchar, entender, asesorarse, bucear un poco en las redes para justamente entender cuál es la relación costo-beneficio mejor. Y bueno, acá tienen un buen panorama de cómo basarse, ¿no? Cuestiones que tienen que ver desde lo más superficial probablemente, pero no menos importante, como es el tema del branding y la comunicación, porque ahí es donde digo superficial, porque es la parte donde a todos nos gusta jugar bien y nadie como nosotros va a entender cuestiones de la marca como uno mismo que la creó, la inventó, ¿no? Y la defiende, ¿no? Digo, cuando digo uno mismo, estoy hablando de todos los que estamos aquí presentes y que somos industriales y que tenemos marcas y que tenemos productos que embalar y que vender y que exportar. Entonces la comunicación tiene que estar muy bien presentada, tiene que ser muy bien legible, tiene que estar bien identificada. El branding tiene que ser un branding pensado de una manera estratégica en función de un estudio de mercado, en función del target de la gente que uno apunta a ser el consumidor de su producto, ¿no? Eso se puede vestir Y el universo donde va a estar en diálogo, ¿no? Porque en temas de exportación es habitual, por ejemplo, algunos mercados, por ejemplo el japonés o algunos mercados europeos, si bien con la ecología bajaron un poco el nivel de packaging, suelen tener costumbres de tener muchas instancias, o sea, no es que te tiren el producto por la cabeza, sino que está como muy bien presentado. Sí, Eso, si el producto de uno va a competir con eso, o va a entrar en esos códigos, eso es importantísimo investigar, para ver cómo uno va a entrar en diálogo, ¿no? hay muchas maneras hoy de tener un buen look and feel de manera simple, sin tanta inversión en materiales Sí. que no sean medioambientales, digamos. Hay muchas cosas distintas, reciclables, hay materiales Recomendamos bastante... la charla pasada donde eh, pusiste muy bien todas esas variables, exacto. para los que no las pudieron ver. Pero ahí también, además, digamos, de esta cuestión ambiental, la cuestión comercial, como bien decís, de a qué mercado va a ir y qué códigos en la cuestión comunicacional, a quién le va a hablar ese packaging. Eh, Exacto, y es muy común ver varios idiomas impresos, ¿no? Dependiendo del mercado, el portugués, el inglés, bueno, el castellano, y ahí hay mucho cuidado con el tema, por ejemplo, en la parte de todo producto, todas las aplicaciones de uso, en el caso de los juguetes, si son para niños entre 0 y 4, entre tal edad y tal edad, tiene que estar bien en claro, entender bien cómo es la codificación de cada país, la lectura de cada país, no es lo mismo, por ejemplo, el español que el castellano. Me pasó hace poco con un tema en España, ¿no? Que ellos dicen de una manera una cosa, nosotros lo decimos de otra, pero por ahí si estamos hablando nos entendemos, pero en el packaging tiene que estar súper claro, Claramente. una tabla nutricional o un ingrediente, bueno, tiene que estar súper claro. Ni hablar de si estamos hablando de un producto eléctrico y que tiene ciertas condiciones de potencia, de energía, de consumo, de eficiencia, tiene que estar súper claro para no tener o tener la menor cantidad de reclamos y problemas posibles, ¿no? Que uno pueda llegar a tener. Ujú. Entonces, la comunicación es en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Estamos comunicando e informando al mismo tiempo. Eh,
Después, bueno, ven todo lo relacionado con lo estructural, ¿sí? Lo estructural es súper importante, a nadie le gusta recibir un envase de estas características, porque parece que se fue a un lugar, lo dieron vuelta, lo trajeron, bla, 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 y recién me lo entregan. Entonces estaría bueno tomar la mayor cantidad de precauciones posible para cuidar la estética del producto y la performance del producto que está dentro, por supuesto. Y ni Ahora, hablar, sí, perdón. te paso una pregunta que estás hablando de materiales de Ariel, que le hizo hace un ratito, que pregunta para miel orgánica fraccionada si se puede utilizar PET. Sí, sí, se puede. Lo que tenemos que entender ahí, que yo no conozco muy bien, es si esa miel orgánica tiene algún problema con el contacto con los rayos ultravioleta. Habría que entender eso. De todos modos, el frasco se le puede agregar un master batch. Yo entiendo que no, porque la mayoría de las mieles son clear, digamos, pero llegado el caso que tenga algún inconveniente con alguna degradación que pueda llegar a tener UV, podría tener algún aditivo que solucione ese tema, si lo quiere seguir manteniendo cristal, o se le puede agregar algún master bat de color sin ningún inconveniente. Sí. Perfecto. Y acá, en relación a lo estructural, Fabiana pregunta, ¿qué gramaje o tipo de caja debería pedir para que no se achate la caja al apilarlos? Ahí es bastante amplia la pregunta, dependerá de la cuestión estructural, ¿no? Pero Depende de muchos factores. Cuando uno dimensiona una caja, ahí tiene que tener, hay toda una fórmula, que se llama fórmula de McCain, que en realidad uno puede dimensionar la resistencia vertical y la resistencia lateral en función del contenido que tiene. Es muy importante entender qué quilaje voy a transportar en esa caja, si lo que voy a transportar tiene humedad o no tiene humedad, y en función de eso se sacan estos factores que son básicamente el factor del BCT, ¿sí? Que justamente es la resistencia a la compresión de la caja. No es tan importante el gramaje en sí como la estructura del corrugado, ¿sí? Que vaya a estar seleccionando. Dependiendo qué producto es, hay un montón de corrugados distintos, desde el B hasta al microcorrugado LE, ¿sí? Pero llegado el caso, que habría que analizar de qué se trata. ¿Sí? perfecto. Bien. Después es importante la cadena de suministro, el manipuleo, cuán artesanal es, qué tan automática tengo ese proceso, tan automatizado tengo ese proceso. Es muy importante eso, como también así todo lo relacionado con los aspectos legislativos. Puse la foto de la ley de etiquetado porque es actual, digamos, pero en aspectos legislativos hay un montón de otros aspectos en sí, que depende de qué producto sea el que estoy transportando, tengo que tener en cuenta, ¿no? Ahí probablemente la FDA, el INAL, ¿no? Son instituciones que nos van a decir fácilmente cómo debo estandarizar mi carga o cómo debo yo tener en cuenta esos recaudos de mi producto para justamente ver si puedo o no puedo de alguna manera liberar un packaging de una determinada manera. ¿Sí? Hay mucha experiencia en eso en función de las instituciones que se dediquen a eso. El INTI es una de ellas, digamos que la vamos a estar nombrando más adelante también por algunos ensayos también. Después, obviamente, todo lo que diseñemos, desarrollemos y liberemos al mercado, yo pido aquí, por favor, que lo hagamos en función de la experiencia del consumidor, ¿no? Es muy importante la devolución que tenga el consumidor del producto que ustedes están desarrollando y liberando al mercado, ¿no? Si reciben muchas quejas porque en realidad es de no fácil apertura, o la caja es chica, o el producto es filoso, o el packaging se rompió, bueno, veamos
toda esa experiencia de consumidor, veamos la competencia también que está haciendo, tengámoslo en cuenta, porque el momento del open box, por llamarlo de una manera, es súper importante y es el primer punto de encuentro con el producto, ¿no? Sobre todo cuando hablamos ahora de comercio electrónico, donde no tengo nadie que me dé el producto más que la persona que me lo viene a traer a mi casa, que a veces la veo y a veces no la veo. Entonces, esa caja, ese estuche, esa bolsa, ese flexible habla por nosotros en el momento en el que estoy abriendo el producto. Así que tengamos en cuenta esas cuestiones siempre, porque son las que nos van a empezar a dar más fidelidad de compra, ¿no? Y por supuesto el medio ambiente siempre va a estar presente cada vez más. Vamos a ver un slide más adelante de cómo tener en cuenta esas cuestiones respecto de la cantidad de embalaje, la cantidad de envases que yo tengo que poner o la más adecuada en función de lo que estoy exportando, lo que estoy vendiendo, ¿no? Suelen venir envases bastante sobredimensionados. Hay mucho por hacer, tenemos los que nos dedicamos a esto, tenemos mucho por hacer en este campo y estamos trabajando en función de tratar de modularizar de la mejor manera todo el sistema, estandarizarlo de la mejor manera para tratar de justamente minimizar el impacto de los materiales. Y por supuesto que un buen sistema de gestión de calidad siempre va a colaborar en tener trazabilidad, que es lo que nos va a dar justamente información crítica, real, de cómo está saliendo la cosa, de cómo en realidad nos estamos manejando en el mercado, de cuán eficientes somos. La única manera de entrar en un círculo de eficiencia es justamente teniendo un buen sistema de gestión que me permita ser constantemente innovador y estar constantemente autocorrigiéndonos. Y que son aspectos que una pyme puede aplicar, no le tengan miedo, o sea, no son cuestiones que son solamente de multinacionales, para nada, al contrario, y hacen a la competitividad justamente, ¿no? Te tiro algunas preguntitas ya que te interrumpí, Silvio, recomendaciones sobre esta pregunta, ¿qué packaging elijo? Quedó ahí como picando y empezaron a hacer varias consultas. Por un lado, Gabriela sobre galletitas y golosinas. Por otro lado, Carmen sobre carbón. Por tipos de producto, ¿qué les recomendarías? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué cosa? ¿Cuál sería el más indicado o qué tendencias hay en lo que serían galletitas y golosinas? Habría que ver cuál, ¿no? Obvio. Y por otro lado, para carbón, ¿cuál sería el mejor embalaje? Bueno, depende un poco de qué van a hacer con ese producto, si es local o es internacional, digamos, ¿no? Galletitas hay muchos sistemas. Hoy, por suerte, hay un montón de sistemas y muchos materiales flexibles que reemplazan otras estructuras antiguas y que justamente preservan el ciclo de vida de ese producto, porque son laminados mucho más finos y no con tantos materiales compuestos como antes, y que te permiten de alguna manera embalar más eficientemente dentro de cajas, sin que haya aplastamiento, sin que haya rotura. Las galletitas tienen al igual que las papas o los snacks, tienen esos problemas cuando estoy hablando de exportación. Cuando estamos hablando de local, los tiene, y cuando hablamos de exportación, mucho más, porque generalmente uno de los principales efectos que tiene mecánico el tema de la exportación por vía aérea es las diferencias de presión, que lo vamos a ver. Entonces los envases suelen inflarse y al inflarse se suelen reventar las cajas o reventar el mismo envase. Bueno, hay que tener en cuenta bien todos los procesos ahí de sellado de esos envases y la disposición dentro de las cajas. Digamos, en la parte de lo que es galletitas tenemos desde bandejas semirrígidas hasta 100% flexible hasta 100% rígido.
digamos, hasta envases de hojalata. Todo depende qué tipo de producto y a qué segmento yo apunto, Tal digamos, cual, y a ¿no? qué mercado. Hay Es- costumbres también que de ciertos códigos culturales en el mercado al que uno va a ir, que es fundamental tener en cuenta, ¿no? Para no correrse de la norma también y para generar diferenciales. Un buen caso de analizar ahí es la gente de Habana, o que tiene un montón de packaging distinto y que también tiene muchos productos y tiene una buena presentación. Además son ricos, pero bueno, más allá de eso, digamos, tiene una buena manera de cómo tratar y con buena distribución local e internacional. Digamos, y como decías vos antes, no hay que tenerle miedo, porque digamos, hoy son materiales completamente asequibles, que si uno tiene una cierta cantidad, volumen no tan grande, digamos, puedo tener los mismos, al ya ver otras empresas más grandes que han hecho los primeros caminos y han desarrollado esos materiales, para los que vienen atrás es mucho más sencillo, mucho más fácil usar una buena cartulina, un buen material flexible. Un Y buen en el caso, diseño. Ahí está Nina, también hay una empresa que se llama Nina en galletitas específicamente, sí, ellos exportan a Estados Unidos, hacen galletitas orgánicas, aplicaron al sello de buen diseño con el envase y de nuevo, son nichos, o sea, son escalas chicas, no hace falta tampoco ser Habana para, no, en no. eso, el punto sobre todo es trabajar con buenos equipos, con diseñadores, con ingenieros, o sea, ponerle cabeza a lo que uno hace, básicamente. Y una buena red de proveedores, digamos, una buena Total. red de proveedores. Hay muchas empresas locales que están ávidas de recibir preguntas y de hacer pequeños lotes de producción de manera rápida, ¿no? Si vamos al mundo del termoformado, que es una tecnología que no requiere mucho gasto de matricería, ¿sí? Porque tengo un solo molde, no tengo dos, digamos, es mucho más sencillo. Podemos hacer lotes de producción de, no sé, de a 500 envases o de menos, ¿sí? Y llegar hasta 5.000, 10.000 o millones, digamos, ¿no? Entonces uno puede ir escalando de una manera paulatina, probando, ver qué pasa, ¿no? Y con esos envases, uno ya automáticamente, por un cambio de tecnología entre un flexible y un semirrígido, protejo muchísimo más el producto que lo que protegía antes. Y hoy encima se puede termoformar con plásticos que son reciclables, con lo cual digamos que es muy sencilla la manera hoy en la que uno puede de alguna manera probar, ¿no? No quería dejar pasar el tema del carbón. En el Sí, carbón también tenemos varias tecnologías, básicamente lo que conocemos todos, ¿no? Me imagino que es la bolsa de papel y la bolsa de polietileno, digamos, pero ahí va a depender también de qué tipo de producto vaya a exportar. O sea, si lo voy a manejar para un producto de exportación o lo voy a manejar de una manera local. En el caso de ellos, si después quieren de alguna manera escribir o algo, lo vemos en particular. Pero sí, existen diferentes tipos de tecnologías para esos productos. perfecto. Bueno, ahí después al final acá vamos a poner los datos también de tuyos y del Instituto Argentino del Envase, que desde ya pueden escribirles. La idea es generar estos contactos acá. Hay un montón de preguntas, Silvio, pero si querés avancemos y te voy. Dale, vos me vas diciendo, no hay ningún problema. Yo quería mostrarles acá justamente lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de el posible sobredimensionamiento y la oportunidad que tenemos los que estamos en la industria y también somos usuarios, ¿no? Porque nosotros también compramos por internet, así es el círculo, digamos, la oportunidad que tenemos de ir pensando todo cómo tratar de ser más eficientes y cómo mejorar, ¿no? Decíamos, según las estadísticas, esto es 2019, el 55% de lo que estoy comprando tengo espacio disponible, ¿no? Tengo espacio vacío dentro de la caja. Casi la mitad, digamos, ¿no? Un poquito más de la mitad de lo que estoy comprando tengo un espacio disponible que no sé bien para qué hacerlo. Lo puedo potenciar, lo puedo utilizar, puedo poner otra cosa, puedo poner propaganda, puedo reducirlo. Hay que pensar qué hacer con ese espacio
hasta lograr, obviamente, minimizarlo, pero en principio pensemos qué hacemos con ese espacio, ¿no? Y después, bueno, una variable importantísima que tenemos aquí localmente son los costos logísticos, ¿no? Entonces acá estamos hablando de un 40% de costos de transporte, que si yo puedo optimizar ese 55% me impacta directamente en un 40% de los costos que yo tengo. Entonces, digamos, no es un tema menor, es un tema a tener en cuenta muy importante, porque más allá del medio ambiente hay dinero, ¿no? Hay dinero, acá no es lo mismo enviar 10 paquetes que 20 en el mismo camión o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que justamente no suceda lo que está pasando acá en este punto, ¿no? Que haya un gran índice de devolución, que esa devolución no necesariamente tiene que ver con una falla del packaging o con una falla del transporte, sino que la industria es así, ¿no? Al comprar algo de manera electrónica y yo quiero probármelo y no me gusta cómo me queda, y una de las de ventas es lo puedes devolver y hay un costo de ida, de vuelta, ¿no? Digamos, ahí ya partimos de una base de algo que ya tiene un costo de transporte por las posibles devoluciones o cambios Entonces ahí tengo que ser súper eficiente en los transportes, porque si no, lo que uno hace es generalmente, bueno, el usuario termina pagando esto, pero en realidad lo pagamos todos, Entonces hay que ver cómo pensamos alguna manera inteligente de poder hacer eso. Finalmente, esta estructura de todos los costos que estamos hablando te termina impactando mucho en mi estructura general de costos, ¿no? Casi un 55% del costo está metido en cuestiones de mano de obra, transporte y materiales de packaging, cuando no debería ser así, digamos, debería ser mucho menos. Entonces, en función de lo que venimos conversando, bueno, ¿cómo es nuestro packaging más adecuado? ¿Cómo deberíamos adecuar nuestro sistema de envase y embalaje de la mejor manera para cumplir su función primordial, que es la de contener, la de proteger, la de comunicar nuestro producto al fin y al cabo, ¿no? Entonces, vamos a encontrarnos de todo en la industria. La verdad que esto también existe, algunas fotos de estas son sacadas por mí mismo de una manera completamente ocasional. Esta de la moto me pasó en un congreso en Colombia, donde lo vi ahí que cruzaba y dije, tengo que sacar una foto porque sí, porque es bárbaro para mostrarlo y explicar y entender por qué en el mundo se pierden alrededor del 40% de los alimentos, sobre todo cuando hablamos de frutas y hortalizas, ¿sí? Y cuánta falta de educación tenemos muchos, justamente porque no estamos metidos o porque nosotros mismos como instituciones no cumplimos el rol como lo debemos cumplir, digamos, ¿no? Que es educar. Por eso yo celebro tanto estos espacios, porque me parece que nos permite, a mí al menos, poder contar todo lo relacionado a las mejores prestaciones de los envases. Entonces, también hay un no packaging. Ese no packaging que tenemos, de que es un producto tirado directamente sobre un vehículo, digamos, el packaging acá, ¿cuál es? Y directamente las puertas del camión, ¿no? El camión mismo es el packaging, digamos, en este caso. Y ese costo de no packaging o ese no packaging, acá lo podemos ver con este gráfico muy interesante, que lo que me traduce acá justamente es cómo va subiendo la temperatura en función del tiempo de tránsito de este producto dentro del camión, ¿no? Imagínense cualquier época del año, la que ustedes quieran. Obviamente invierno, probablemente esto se retarde un poco más, pero si yo esto lo pongo en pleno verano,
transitando, no sé, de Buenos Aires a Córdoba o del lugar donde ustedes quieran, donde hay 6, 7 horas de viaje, ¿sí? O 8 horas de viaje en el mejor de los casos, con las paradas suficientes, cómo me aumenta la temperatura y eso hace que haya una pérdida sustancial de prácticamente un tercio de lo que yo estoy transportando, digamos, ¿no? Entonces eso no es negocio para nadie, pero el único para el que es negocio es para el que transporta la mercadería. Esa es la verdad. Y eso nadie va a querer perder ningún dinero, con lo cual eso se le va a sumar al producto, ¿no? Entonces, en realidad, en un mundo donde hay hambre, donde hay gente que no tiene comida, estamos tirando alimentos y lo estamos pagando más caro. Bueno, pucha, si tenemos cosas para hacer, ¿no? No, y aparte es clave el rol protector del packaging también desde lo ecológico. Porque uno dice, bueno, la cantidad de cartón que uno tiene que gastar es antiecológico, pero en verdad al contrario, pues protege la mercadería, ayuda a contarla, bueno, a todo lo que estuviste explicando, que es totalmente estratégico. Por eso yo hablo siempre y cada vez más de la revalorización del packaging. El packaging está mal visto desde el punto de vista ecológico, pero cuando en realidad los empezamos a cruzar con las otras variables, que es pérdida y desperdicio de alimento, ¿no? O cuestiones sanitarias, o cuestiones, ni hablar del tema coronavirus, donde tenía que estar protegido de alguna manera los alimentos. Bueno, ahí el packaging empieza a revalorizarse de una manera tal que cuando vos le mostrás a los industriales que una buena elección de un envase no te hace perder un tercio del producto que vos vendés, ahí es donde la cuenta empieza a ser positiva para el lado del envase, ¿no? Y también Total. cuando empieza a ser positiva justamente porque la mercadería tiene mucho más valor que el propio envase. Exacto, tal cual. No, y la percepción de calidad totalmente cambia. Que en relación a eso te traigo una pregunta de Claudio, que dice que tiene un alimento termosellado que dura 3 años, se hace en 6 minutos y no necesita frío, de 500 gramos de comida, y quiere exportarlo, son 22 sabores. Eh, lo que plantea es que el packaging es excelente, lo tiene como bien ajustado, pero no entra por los ojos, o sea, como que es muy duro, se ve, o ¿qué consejo le darías? Como la comida de guerra, debe ser. Imagino algo así como la comida de los astronautas, ¿no? Como que el packaging es el mínimo básico, pero que te lo súper protege de todo. Mirá, mi consejo es, seguramente ese envase le debe faltar algún look and feel de exterior, alguna banda por ahí impresa, alguna rotulación, algún estuche, algo que lo venda un poquito más, que seguramente te va a generar un poco más de costo que el que tenés hoy, ¿sí? Pero que seguramente va a apalancar y potenciar las ventas que hoy probablemente no estés teniendo porque justamente vos mismo te estás dando cuenta que es muy bueno desde el punto de vista de la performance, pero si volvemos un poco al gráfico primero que mostré, acordate que es sistémico, ¿no? Todas las patas tienen que Ahora, estar de alguna manera relacionadas, ¿no? Entonces, fíjate en realidad que también, y estoy hablando pensando un poco porque lo que me imagino que podría llegar a ser, pero hay tecnologías de impresión muy buenas, hay tecnologías de impresión láser, quizás puedas ponerle algún film termocontraíble que lo vista, ¿sí? Y que dé mucha más presencia que la que podría llegar a tener hoy, ¿no? Hay alternativas. bien. Perfecto, entonces empezamos ahora a hablar un poquito de lo que es fuera de la empresa, ¿no? ¿Cómo aseguro la carga? El aseguramiento de la carga, ya sea por cualquiera de las vías, ¿no? Vía terrestre, marítima, aérea. ¿De qué se trata el aseguramiento de la carga? El aseguramiento de la carga justamente también es una variable bastante holística. ¿Sí? ¿Y por qué voy a asegurar la carga? Por muchos factores. El primero y principal es para proteger a las personas, ¿no? Ese es el primordial. Y también para proteger a nuestro producto.
¿no? Obviamente, cualquier carga que se suelta, puede hacer daño a una persona en la vía, a los peatones, y ni hablar del producto que se pierde también por no tener un buen sistema de aseguramiento de carga. En ese sentido, el aseguramiento de carga conlleva muchísimos componentes, no todos hay que utilizarlos, esto es un sistema que está disponible y que en algunos casos, dependiendo el lugar a donde lo voy a enviar, dependiendo las condiciones con las cuales las voy a enviar, tengo que sí o sí hacer uso de algunas cosas, por ejemplo las mallas, ¿sí? O los flejes, y si no, ¿no? Yo voy probando, vamos probando qué es lo que uno necesita justamente para que ese envase llegue de la mejor manera posible, ¿no? Pero es tan importante uno como el otro. Nosotros, acá, cada palabrita de esta es un mundo, ¿no? Los pallets, para que, por ejemplo, si yo tengo que exportar con un pallet, más allá de la medida del pallet, tengo que entender si esos pallets están o no están fumigados, si tengo todas las regulaciones que amerita para poder ser exportado. ¿Sí? O si hablamos no puedo yo exportar un material que está vivo o un material orgánico sin que ese material esté primero pasado por los insecticidas que corresponden, que son los homologados, digamos, ¿no? Y con los contenedores pasa algo parecido. Cada contenedor es un mundo y depende de dónde, para qué y cómo lo vamos a dimensionar. Vamos a estar viendo una ficha un poquito más adelante de eso. Y también todo el sistema de mallado, eso va a depender también de cada aerolínea, de cada operador logístico que tome el tema. Los adhesivos también son muy importantes porque tienen que ser adhesivos que me permitan sobrevivir diferentes condiciones climáticas. Me imagino, muchos sabrán que los adhesivos no se comportan de la misma manera a temperaturas bajas que a temperaturas altas, y que los adhesivos también son una fuente, en algunos casos, de contaminación medioambiental, entonces tampoco tengo que pasarme mucho de la raya con los adhesivos o con las cintas de embalaje, entonces tengo que tener mucha conciencia en ese uso, y también así todo lo que es las partes de películas termocontraíbles o estirables, ¿no? Cualquiera de las dos, yo puedo también contener como una protección adicional, que por ejemplo también están algunos dispositivos de componente, por ejemplo, que puedo poner entre camada y camada de caja para que haya mayor rozamiento y mayor frote y no se nos desbande toda la columna en el transporte, ¿sí? Entonces, siempre me tengo que hacer estas preguntas, el qué, el cómo y el dónde voy a transportarlo, ¿no? ¿Para qué lo voy a utilizar? ¿Qué se va a transportar? ¿Cómo se va a transportar? ¿Dónde se va a transportar? Y en función de eso, hay empresas que se dedican pura y exclusivamente al diseño, al desarrollo de un embalaje. Si estoy hablando de una maquinaria, por ejemplo, y no de un producto en sí de consumo masivo, pero sí una maquinaria, ¿sí? Esa maquinaria tiene que ser embalada de una manera característica y particular en cajones de madera para exportación. Si esa maquinaria va a entrar en tránsito en un país o no, también hay ciertas condiciones que tiene que cumplir, porque quiere decir que después va a volver a ingresar al país. Bueno, hay un montón de cuestiones. Yo no soy despachante de aduana, pero tengo bastante experiencia en haber hecho varios proyectos y he asimilado algunos conocimientos de escuchar y de golpearme la cabeza con algunas cosas. No, porque ahí hay un tema que es muy delicado, que de repente toca un botón rojo y la aduana tiene que abrir el paquete y después no tiene la misma forma, digamos, de volverlo a sellar como estaba sellado. Eso es bastante delicado.
Ahí próximamente los invitamos, vamos a dar una charla sobre un régimen que está siendo cada vez más frecuente, que es el de despacho en planta. Va a ser otro de los temas que, bueno, ya los vamos a invitar. Pero este tema que estás planteando, Silvio, es muy importante. Muy Prever. importante, muy Mm, importante. Ayer justo tuvimos reunión de comisión directiva en el instituto y uno de los socios comentaba que le había tocado Canal Rojo con una máquina, que estaba importando una máquina y que de aduana le decían que le estaba faltando la etiqueta identificatoria. Bueno, siempre hay un tema ahí que si uno no tiene experiencia, pero yo tengo todos los papeles, está todo identificado, bueno, pero falta la etiqueta tal que, bueno, ahí hay que asesorarse muy bien antes de meter la mercadería dentro del avión, tienen que tener un buen despachante que tenga todas las mañas en el buen sentido de haber tenido la experiencia suficiente de decir de qué producto se trata, si es un producto eléctrico, no es eléctrico, cómo se declara, bueno, sobre todo en el ámbito de las maquinarias que hoy No, para sí, en todo. la cuestión regulatoria, pero decimos también en la cuestión de seguridad, o sea, de que el caso Sí, de que tenga que abrir el embalaje y que después no, lo cierran como pueden, con los recursos que tienen. sí, las empresas que se dedican a armar todo el packaging de madera tienes muy claro que hay todo un sistema interno de embalaje con cintas y termocontraíbles que son apropiados para eso, y después vienen las caras externas, ¿no? O sea, en el caso de que alguien te abra la caja, que rápidamente pueda volverse a armar sin que sufra la carga que está Tal dentro, ¿no? cual, Que está claro. autosostenida, digamos, por llamarlo de una manera. Pero bueno, si también yo me voy a embarcar a armar algo para exportación y no lo tengo en claro, por ahí por unos mangos más me conviene hacerlo con gente que realmente sepa el tema y seguramente voy a tener muchos menos dolores de cabeza. Es como todo, ahí de nuevo insisto en PAC, o sea, y ponerle cabeza, trabajar con profesionales técnicos, diseñadores, ingenieros, que la inversión que una empresa hace en esos capitales, digamos, es ínfima en relación a los beneficios. Y Argentina tiene muy buen nivel de diseño en todo sentido. Ahí, para todas las pymes, aprovechen desde ya. Comparto plenamente. Comparto plenamente. Lo que pasa es que lo que a veces nosotros tenemos es que queremos mucho hacer todo y no confiamos en el profesional que tenemos, y ahí coincido con Sebastián que hay mucho capital humano, mucha gente profesional con experiencia en poder hacerlo, y que nosotros tenemos que tener siempre el eje en lo que vendemos. Si vendemos máquinas, hagamos foco en eso y no hagamos foco en tratar de ver cómo se embala, porque a veces el que sabe de eso embaló 200 máquinas antes, mucho más veces que uno. Así que bueno. Totalmente. ¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta? Bueno, un poquito estas y muchas más, digamos, ¿no? Pero bueno, las más importantes tienen que ver justamente con la masa y el peso. ¿Por qué decimos masa y peso? Justamente porque tenemos que entender esa distribución de la masa en la carga, ¿no? Si hablamos de una máquina, bueno, ¿de qué lado está el motor también, ¿no? Que generalmente es lo más pesado, ¿dónde está la estructura o la bancada? Bueno, o si hablamos de materiales de insumos de packaging, bueno, quizás podamos hacerlo de una manera un poco más repartida. Hay como dos extremos acá, lo muy pesado. Cuando hablamos de transporte y de exportación, hablamos de peso, pero también hablamos de volumen, ¿no? O sea, son las dos grandes variables que uno tiene que tener en cuenta. Entonces tengo lo muy pesado y lo muy liviano. Los dos extremos son malos desde el punto de vista de costo, porque puedo exportar almohadones, digamos que no pesa nada, pero tienen un volumen enorme y también me va a salir mucha plata desde ese punto de vista del lugar de guardado dentro de un contenedor o dentro de una cabina o de lo que sea. Entonces tenemos que tener un buen sistema también ahí de compactación. El otro día también justo había visto de cómo venían ahora los colchones, cómo los compactan de una manera al vacío para poder tener más ocupación.
del volumen y lograr más eficiencia en el transporte, ¿no? Bueno, y eso es todo inversión que unos centímetros que yo le puedo ganar en altura, seguramente en la cuenta de un pallet de 1,5 metros, le estoy ganando, por ejemplo, 3 o 4 productos más o 5 productos más que me pueden llegar a ingresar en el transporte, y eso es dinero que ya estaba pago, digamos, ¿no? Pero estoy vendiendo más productos y cuando lo divido por la cantidad, automáticamente hago más eficiente la cuenta. Clave. Eh, Un caso es el- el de Maldon, la empresa de juegos y juguetes, que adaptó su packaging, lo hizo un poco más chico. Ellos investigaron, obviamente, hay cuestiones comerciales ahí. ¿Cuánto afecta el precio del producto en el mercado? Entendieron que no había un diferencial y simplemente achicaron las cajas, ganaron muchísimo espacio y hicieron mucho más competitivo toda la parte logística, digamos, de su exportación. Hay mucho trabajo de eso, y a veces son unos centímetros o unos milímetros, aunque Exacto, parezca tal cual. mentira, que alguien no pensó al principio porque no tenía una escala internacional o no tenía una escala de volumétrica del negocio, y dijo, bueno, le doy esta medida y bueno, después hay que sacarle unos milímetros, unos centímetros para poder justamente optimizar y ser mucho más eficiente, lograr eficiencias de paletizado de arriba del 95%, es muy interesante para que no nos queden espacios vacíos y no transportar aire y tampoco dañar el producto o empezar a rellenar con cosas como en este caso, ¿no? Tal cual. De- Silvio, y en el caso de zapatos, te paso una pregunta de Victoria. ¿Alguna sugerencia? Porque en zapatos se exporta mucho aire, ¿no? Con las cajas. ¿Algún tipo de pack que sea más eficiente que conozcas, que se te ocurra, que puedas recomendar? Mira, yo vi mucho packaging de zapato saliendo de la caja con bolsas ecológicas, digamos, ¿no? Y quizás poniendo esas bolsas en bultos de cajas más grandes, digamos. Todo depende lo que la empresa quiera hacer, pero, digamos, hay envases de todo tipo. Hay termoformados como los que dijimos antes, que se pueden adaptar mucho más a la forma del zapato en sí. Si yo tengo una plataforma relativamente estándar con una horma, puedo armar un envase termoformado que se acopie más al zapato, entonces no tengo el volumen de la caja. Puedo tener bolsas, ¿sí? Puedo tener materiales hechos en pulpa moldeada también, y los de pulpa moldeada son muy eficientes desde el punto de vista del impacto. Son un poco más rústicos, pero transmiten mejor la parte ecológica. Eso va a depender un poco del mensaje que uno quiera dar desde la marca, digamos, y acá hay también como dos mundos. Si lo voy a exportar una X cantidad, puedo exportar en un material de packaging que sea provisorio, ¿sí? Pero más ajustado a granel, con una cierta protección, y las cajas que estén plegadas, y después en destino uso la caja como caja en sí, y si no, puedo hablar de un material más pegado al producto, más afín al producto, como un termoformado, una pulpa moldeada, una bolsa, que ya viaje a granel dentro de otra caja mayor, ¿no? Eso depende. Nosotros hace muchos años hicimos un trabajo muy fuerte para la gente de Alpargatas, de ese sentido, en ese sentido, porque también tenían, por ahí a diferencia de otras marcas de zapatillas, lo que tiene la gente de Alpargatas es que tiene, o tenía por lo menos, estoy hablando hace más de 10 años, calzado desde bebés hasta basquetbolistas, con Tiene, sí, 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 sí. zapatillas muy, muy grandes. Entonces, de repente, la cantidad de material de packaging que tenía que tener era enorme. Entonces, siempre había una gama de productos que bailaban las cajas. No, no hay manera de tener una caja por talle, no hay manera, no hay. Entonces, hicimos todo un trabajo enorme de relevamiento para poder reducir las unidades de cajas y pasamos de 12 al 6, en ese caso.
ahorramos un 50% la cantidad de cajas, si siempre nos quedaban igual productos que estaban fuera de rango, entonces bailaban dentro de las cajas, o otros que estaban muy justos en las cajas. Pero ellos ya sabían que querían ir con cajas, por lo menos, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer en esa industria, y hay mucho de devolución y de volumen de cajas ahí que es muy interesante. Sí. Entonces decíamos también que el tema peso, masa, el centro de gravedad influye muchísimo en cómo voy a acomodar la mercadería dentro de el pallet, el contenedor, la caja que esté utilizando de madera, cómo son los materiales desde el punto de vista de su rozamiento uno contra el otro, si se desliza o no se desliza. Acá es muy importante la gráfica que vaya a utilizar. Si yo quiero tener una gráfica de un packaging primario delicado, con una buena decoración, tengo que tener en cuenta bien el material de la caja o del estuche para que no haya frotamiento y no se termine dañando esa decoración que nos costó tanto hacer. Pero también necesito superficies que entre sí no resbalen tanto porque si no, en el viaje eso va a ser contraproducente, ¿sí? Después necesito también rigidez, necesito una buena distribución del layout dentro de estos contenedores o dentro también de los pallets, una buena eficiencia del layout para que las cajas se traben entre sí. No puedo armar una pared de ladrillos de un ladrillo arriba del otro, ¿sí? Porque si no se corren para un costado y se hace el efecto empinado cuando le pongo el stretch film, sino que tengo que irlo trabando. Generalmente se traban por camadas. Las camadas nosotros llamamos a las diferentes alturas que tenemos de cajas, ¿sí? Y el layout uno va a ir rotando por camada, uno cada 2 o 3 camadas, para lograr justamente ese efecto de minimizar al máximo el efecto lateral, ¿no? Que haya un pandeo lateral de la distribución de los pallets. Y pensar esto desde la multimodalidad es algo que tenemos que hacer siempre. ¿Por qué? Para que no pase justamente lo que decíamos antes, de que tengo que andar achicando cajas porque me salió un proyecto para poder exportar. No, pensemos en grande. Pensar en grande no necesariamente tiene que ser gastar en grande, ¿no? Pensar en grande es pensar de una manera inteligente, pensar en la multimodalidad, es decir, ¿qué pasaría si mi producto ahora tiene que ir en un pallet? ¿Qué pasaría si ahora mi producto tiene que ser exportado con tal cosa? Entonces, generalmente voy a estar mirando el milímetro para poder ser mucho más eficiente. Por supuesto que eso no implica que yo demore mis tiempos de lanzamiento, ni mucho menos, sino ser eficiente en el momento en el que tengo que serlo de manera colaborativa con los equipos que tienen que ser. Entonces, la multimodalidad es muy importante como una variable a tener en cuenta desde el inicio del diseño de mi producto y de todo el sistema de embalaje, ¿no? Y cada vez más también con lo que es la venta electrónica y los nuevos hábitos de consumo, en el cual hay otra problemática, ¿no? De cómo enviar no solamente grandes cajas, sino llevar al mercado una caja más chiquitita y que sea también eficiente ese proceso. Sí, totalmente, porque después suceden estas cosas que se ven acá en la imagen, que son muy reales, que realmente es así, ¿no? Entonces tengo que tener en cuenta lo que uno ve como ideal en el cálculo teórico, lo voy a ver desdibujado después de la parte física. Tengo muchas maneras de poder prever que esto suceda, pero si no lo tuve en cuenta, me van a pasar a pasar estas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de contenedores, también es todo un mundo que da para varias charlas y para preparar otras sesiones, pero rápidamente el contenedor nos va a terminar marcando cómo lo voy a terminar enviando. Y muchas veces hay que hacer cambios sobre el final
y sobre la marcha, porque depende mucho de la disponibilidad que haya de contenedores. Bueno, un problema que tuvimos durante la pandemia es que no había buques, no había contenedores, había que si tenés uno disponible, ¿de qué? ¿De cuántos pies? Bueno, voy a mandarte, en vez de los 10 pares que suelo mandar, voy a mandar 6. Bueno, hay que recalcular todo, porque si no, no ingresa, no entra. Bueno, entonces eso va a estar siempre. Y son de los problemas lindos que digo yo, porque son de los problemas buenos, porque en el sentido quiere decir que estamos exportando, que estamos trabajando, ¿no? Que estamos vendiendo, y que bueno, pero hay que estar preparado. Y en ese sentido hay que tener... Hubo muchos problemas igual con eso. La pandemia fue tremenda para eso. Fue tremenda. Pero bueno, nos hizo pensar mucho, nos hizo ser más eficientes en algunos casos, o aprender a empezar a ser eficientes, ¿no? Desde la manera del trabajo hasta la manera en la que despacho la mercadería, desde todo sentido, y la manera en la que tengo que preparar escenarios. Eso es lo que yo más aprendí de la pandemia. Clave. Que hoy estamos así, estamos hablando acá y mañana pasa una cosa que nos desbarajusta todo, pero yo tengo que tener ciertos escenarios previstos y preparados, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho el tema de qué pasaría si. Entonces, empecemos a utilizar esa ejercitación de qué pasaría si tengo que utilizar otro tipo de pallet, qué pasaría si tengo que cambiar tal packaging, qué pasaría si. Entonces, tengo como 2 o 3 escenarios de preparación, y acá es muy importante el trabajo con los profesionales, el trabajo con las personas idóneas que puedan colaborar con ustedes en el dimensionamiento de esos escenarios para que ustedes los tengan de alguna manera previstos. Y cuando llegue el momento, tal toolkit, tenerlo listo y decir, bueno, voy a activar este toolkit que lo tenía acá pensado, lo tenía de esta manera, y lo mando, ¿no? Y también existe todo un mundo en el cual yo puedo empezar a ser predecible a partir de ensayos de validación. Acá también hay como 2 grandes patas. La que me va a permitir predecir en la etapa de diseño, de desarrollo, y la que me va a permitir validar posteriormente frente a un requerimiento de una determinada región, país o cliente, ¿no? O sea, yo voy a poder vender al exterior a determinados países si cumplo con determinadas normas. Si no, no puedo. ¿Sí? Eso es así. Si yo quiero entrar a Estados Unidos con diferentes normativas, diferentes productos, tengo que cumplir con la norma ISTA, que está acá. Si yo quiero vender con Amazon, o quiero vender por Mercado Libre, tengo que cumplir con determinada norma o no. Quizás Mercado Libre hoy no es tan exigente desde ese punto de vista, pero Amazon, que tiene otra envergadura, que es mucho más grande, y ya tiene ciertas asociaciones con algunas de estas entidades, y te dice, no, si querés vender conmigo, tenés que tener esta normativa, porque si no, tenemos mucho rebote, mucha devolución, muchas roturas. Te paso una pregunta, Silvio, de Gabriela sobre cuestiones regulatorias en relación al CO2. Dice que si sabés cuál es la legalidad del uso de CO2 para conservar mercadería como frutilla, entiendo frutilla fresca, durante el transporte, y para el caso de los límites del uso de CO2 y tipo de embalaje de ese gas. Mira, ahí la CENEA está haciendo muchos trabajos, la Comisión Nacional de Energía Atómica tiene toda un área específica al tema de irradiación de materiales, que no tiene que ver con esto del CO2, pero me disparó que es un lugar donde se puede averiguar mucho. Tenemos los contactos, de hecho... Sí, nos pueden escribir ahí, Gabriela, te invitamos Sí, a que nos escribas y te los reenviamos. uno de los docentes del posgrado de tecnología de envase y embalajes es de ese sector y tiene mucha experiencia en el tema de irradiación de alimentos. Y también hay todo un tema relacionado a las atmósferas MAP, donde CO2 es uno de los gases, puede haber otros gases también que nos sirven para poder extender o preservar la vida de ciertos productos. Ahí lo más importante es
justamente el sistema de packaging, el que mostrábamos antes, ¿no? ¿Qué atmósfera controlada voy a tener? ¿Qué producto es el que voy a tener que proteger? ¿Y qué envase es el que me va a permitir mitigar ese efecto y que no se pierda esa atmósfera, CO2, nitrógeno o oxígeno en algunos casos, ¿no? Y qué cantidad es la mínima admisible para que mi producto no se altere, básicamente, ¿no? Ahí hay ensayos de permeabilidad, ensayos de migración que se pueden realizar, y eso se puede realizar en el INTI sin ningún problema, y si no, próximamente ya nosotros estamos adquiriendo un esclerómetro en breve en el instituto, donde también se van a poder hacer ese tipo de análisis sin ningún inconveniente para cualquiera, van a estar ahí accesibles. Pero el CO2 es uno de ellos, habría que entender por qué ella está utilizando ese y para qué, ¿no? Y durante cuánto tiempo lo tiene que hacer. Los ensayos de validación, acá nosotros tenemos convenios con el INTI, y bueno, y no hace falta que pasen por el Instituto Argentino del Envase para hacer esto, sino simplemente ustedes pueden dirigirse al INTI y los van a atender muy bien. En el área son todos amigos ahí en el área de envases y embalajes, en la parte de polímeros también, y ellos son muy expertos en el tema de validación, ensayos de integridad, ¿no? Y cómo podemos replicar todo tipo de situación que le puede suceder a un envase o un embalaje en la vida real una vez que está liberado de planta, ¿no? Que lo estoy distribuyendo, puede haber problemas de vibración, puede haber problemas de humedad, puede haber problemas de apilamiento. Bueno, hay un montón de ensayos que están todos normados, ¿sí? Por diferentes leyes, perdón, diferentes normas que existen. En nuestro caso, las IRAM están muy bien identificadas para todo este tipo de ensayos, y en el caso que sea alguna norma internacional, una ISO, una STM, o la que sea, una TAPI en el caso de los papeles, son adecuaciones a las normas, las IRAM son adecuaciones a esas, con lo cual es importante entender eso. Cuando uno ve una norma, si esa norma está mirando alguna ISO o alguna del lugar de destino donde yo vaya a enviar mis productos, ¿no? Y estos laboratorios son bastante equipados y te pueden simular cualquiera de estos ensayos que están aquí y algunos más. Por ejemplo, ellos tienen mapeadas diferentes rutas dentro de la Argentina, donde uno dice, bueno, yo voy a exportar a la zona norte, al NOA, tal producto, con lo cual ellos ya tienen identificada una ruta típica, y bueno, a partir de ciertos ensayos de oscilación, de vibración y de frecuencia, ellos cargan los datos de esa ruta y el envase o el sistema de envase va a sufrir lo que sufriría en la vida real con un test de tránsito, por ejemplo, ¿no? Un test de tránsito que son bastante costosos, son bastante... demoran bastante tiempo, entonces yo me puedo ahorrar el test de tránsito haciendo una simulación física en el INTI o una simulación virtual a través de diferentes sistemas de elementos finitos que también existe, digamos, ¿no? Entonces es importante eso porque yo puedo simular, por ejemplo, el pasaje por algún badén, por algún lomo de burro, con una cierta frecuencia. ¿Qué pasa si hay una aceleración, una deceleración, un frenado? ¿No? ¿Qué sucede con la mercadería en ese sentido? Y analizar cómo quedó, por supuesto. También existen los ensayos comunes, los más físicos como los de caída libre, o el impacto con alguna a 45 grados, o el impacto de manera lateral. Bueno, cuestiones relacionadas con la parte de estiva o compresión, qué pasaría en un depósito, si puedo o no apilar un pallet arriba del otro, una columna arriba del otro, qué es lo que va a suceder. ¿Qué pasa con la diferencia de presión cuando estoy hablando
de envases que van a ser transportados de manera aérea, o mi planta, no es el caso por ahí en la Argentina, pero me ha pasado trabajar para empresas de México, donde tenemos 2.000 metros de diferencia o 2.500 metros de diferencia entre la planta y el nivel del mar. Entonces se fabrica a 2.500 metros y cuando baja el camión los envases están todos aplastados o están todos achicharrados, entonces no se tuvo en cuenta o no se tienen en cuenta ciertas cuestiones que tengo que tener en consideración al momento de desarrollarlo. Todo eso se prevé desde el diseño. Y ni hablar de la severidad climática, ¿no? Cuestiones de temperatura, cuestiones de humedad, cuestiones de viento, que son importantísimas. Total. Clave también según el destino. Ahí hace poco la gente de IMS que exporta a Sudáfrica, en breve vamos a tener un trabajo fuerte para Sudáfrica que les recomendaremos, les invitaremos, y contaban cuestiones vinculadas a las maderas que tenían impactos por temas de humedad. Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Y este es el caso de ISTA que les nombraba antes, donde no solamente está ligado al tema de Amazon, sino que cualquier producto que yo quiera, por ejemplo, que está embalado y lo quiera exportar a Estados Unidos, tiene que tener esta norma aprobada. Hay diferentes grados de aprobación de esta norma. El INTI está capacitado para hacer los ensayos ISTA con las máquinas que tiene. Pero bueno, justamente Amazon ha hecho en ISTA 2 ensayos que son justamente el ISTA 6 Amazon, que le llaman Amazon, que son propietarios de ese tipo de ensayo y que tienen que ver justamente con todo el mercado de e-commerce, cómo ellos quieren hacer el tratamiento de esos envases para no tener tantos problemas. Hicieron un joint venture acá con ISTA para que haga la certificación y la aprobación de este tipo de ensayos cuando son envases de mayores de tantos kilos, 70 kilos, 70 libras en este caso, ¿sí? Y poder hacer diferentes tipos de ensayos, como por ejemplo estos que están aquí. En el caso de productos que son tan frágiles, por ahí como una caña de pescar o como algún otro producto que son más bien esbeltos, ¿no? Muy largos y finos, digamos, ¿no? ¿Cómo debo hacer los ensayos para que ese producto, ese envase no sufra y por supuesto no se rompa lo que está dentro, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de ensayos, no solamente este en el cual se le puede caer una carga a 45 grados desde una cierta altura, sino también es el impacto por ahí en un plano inclinado. ¿Qué pasa con la carga cuando cae por un plano inclinado y rebota y choca contra uno de los laterales? Recuerdo uno que me ha tocado desarrollar, que era un envase para botellas de cerveza para México, que venía en cartón y que también nos hicieron simular con ISTA todo como si entrara en una jaula, como si fuese la de los hámster, donde rotaba esa caja, ¿sí? Y eso simulaba lo que podría llegar a suceder en un barco, ¿sí? Y cómo quedaba esa caja después de esa cierta rotación que tenía, ¿no? Bueno, son ensayos muy agresivos desde el punto de vista del No, packaging. y claves para prevenir. Y que tienen vínculo con la trazabilidad también, si querés avanzar hacia los próximos temas. Sí. Entonces, cuando hablamos de logística hoy día, tenemos que hablar de una logística verde, una logística eficiente, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista climático, que no solo me garantice que tenga calidad el producto, que sea económicamente razonable y que se entregue a tiempo, sino que también me garantice cierta neutralidad desde el punto de vista de las emisiones, ¿no? Entonces, hoy los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que nos marcan un poco el camino hacia el 2030 para ver
cómo podemos hacer para bajar un poco las revoluciones y no dañar tanto a nuestro planeta Tierra. Bueno, también nos invita a pensar iniciativas y nos desafía a crear constantemente acciones que nos hagan ser un poco más limpios, nos hagan ser un poco más eficientes, ¿no? Y la logística está tomando ese punto, está levantando el pañuelo, está diciendo, bueno, tenemos mucho por hacer aquí, en muchas de las actividades, no solo de la logística dura, sino también desde la parte de la distribución, del almacenamiento, ¿sí? Desde los materiales, y es importante eso, ¿no? Porque se le presentan un montón de desafíos, ¿no? Los desafíos que yo de alguna manera resumí aquí tienen que ver con repensar la cadena de valor. Toda la cadena de valor tiene que estar de alguna manera vuelta a poner en consideración para poder entender qué es lo que está pasando en cada uno de esos puntos, cómo mejoramos esas configuraciones y esa red de transporte, cómo la hacemos más eficiente, cómo generamos alianzas con empresas especialistas en ciertos puntos. Por ejemplo, no es lo mismo el transporte a los centros de distribución que la última milla. Hay lugares donde, por ejemplo, hay ciudades donde ya no se puede ingresar con ciertos vehículos o con cierto tipo de combustible o con cierto tipo de energía. Y bueno, también uno tiene que adecuar el packaging a unidades de vehiculares mucho más chicas, ¿sí? Donde tengo que tener en cuenta eso. Uno dice, bueno, pero ¿cómo hago para pensar? Bueno, necesitamos pensar en todo eso. Poner de cabeza, sí. Nuestro pensamiento no llega hasta el pallet, llega hasta la puerta de la casa, es puerta a puerta. Y esa es la parte donde teníamos en el diagrama al principio, desde la experiencia del consumidor, es toda la experiencia del consumidor, ¿no? Entonces, una manera que podemos poner nosotros a disposición desde la tecnología, cómo hacer uso de la tecnología para facilitarnos el camino hacia la información, porque cada vez que un envase o un producto se va de nuestra fábrica, es como que perdemos el rumbo hasta que no recibimos una queja, digamos, ¿no? O que no recibimos un reclamo, o que por ahí no recibimos nada y no sabemos realmente cómo están consumiendo ese producto. La trazabilidad vino un poco a romper ese esquema, ¿no? Vino a pensar por nosotros, a darnos todos los materiales disponibles. Esto habla de una trazabilidad total de una manera mucho más ampliada, más allá del envase, pero está bueno que ustedes lo entiendan que hoy desde un teléfono celular puedo manejar prácticamente toda la información desde la producción, del procesamiento, de la parte de enriquecimiento desde el punto de vista del condimento, en el caso este, que es un caso pensado desde la industria láctea, y cómo la cadena de información o el blockchain este, que ahora lo llaman Green Blockchain, lo ponemos a disposición para poder tener toda la información total de cada uno de los puntos que están aquí mencionados. Pido disculpas que algunas cosas están en inglés, pero me pareció interesante ponerlo y no llegué a traducirlo, pero creo que es bastante entendible. En algunos pasos estamos hablando de obtener toda la información de cada uno de estos puntos, que va a ser rica, y después que la obtengo, cómo la proceso para justamente mejorarla. Esto es un loop de mejora continua, ¿no? Mejora continua que me va a permitir no poner en el mercado productos dañados, prever falsificaciones, qué puede llegar a suceder con eso. Hay ejemplos acá que les voy a nombrar ahora brevemente. Y cuando hablamos de productos trazables en sí, detrás de un producto trazable, que es lo que finalmente yo quiero trazar, no quiero Justo trazar das el pie, Silvio, que es el tema que vamos a hablar después en la próxima jornada. Después los voy a invitar. buenísimo. Yo voy a Que- hablar muy por arriba voy a hablar, no, seguramente no, ustedes. está perfecto. Acá estamos hablando enfocado en lo que es envase y embalaje, que es la clave, o sea, y es. Este, Exacto, por eso digo, no estoy queriendo tener trazabilidad del envase, justamente,
sino de mi producto. Pero bueno, Claro. necesariamente lo tengo que hacer a través del envase, ¿no? Entonces el envase es el elemento conductor que me va a permitir a mí poder hacer una trazabilidad y una eficiencia desde mi producto. Acá puse 3 ejemplos muy básicos, digamos, pero no por eso menos importantes, y que tienen que ver con diferentes cuestiones que uno puede obtener del producto dentro de planta o una vez que está el consumidor con eso, ¿no? Que de repente, bueno, tener la inspección de etiquetas para ver si tengo o no tengo alérgenos, por ejemplo, entender si mi producto fue o no fue falsificado, ¿sí? Que el usuario tenga la posibilidad de saber si hubo o no hubo una falsificación, ¿sí? O que, por ejemplo, esté mal etiquetado y ese mal etiquetado lo puedo detectar en la misma planta, digamos, no salió el producto. Entonces eso es súper importante porque ahí me ahorré un montón de costos que tienen que ver bueno, obviamente gran porcentaje de los costos que estuvimos viendo antes. Ujú. Entonces, de repente en este ejemplo que es muy común, la industria del vino ha invertido muchísimo en este tema, en estos sistemas. Digamos, entiendo que son categorías industriales por ahí que tienen un valor agregado muy importante y un costo importante desde el punto de vista del tipo de producto que se está vendiendo, pero hoy cada vez mucho más rápido se está haciendo uso de este tipo de tecnología desde la NFS a QR, a realidad aumentada, cualquiera de esas tecnologías son muchísimo más asequibles hoy y accesibles que lo que eran hace mucho tiempo. Entonces, en temas de tamper evidence, por ejemplo, evidencia de apertura, que es algo importantísimo, por ejemplo, en el tema de los remedios o en el tema de la comida, también podemos nosotros basarnos en este tipo de envases o en este tipo de sistemas de envases que son más bien inteligentes, como le llamamos nosotros, o los smart packaging, ¿sí? Que nos van a dar ciertas facilidades, nos van a dar cierta ventaja tener, no hace falta tener todos estos sistemas, por supuesto que no, pero sí hay algunas cuestiones que ya una vez que yo ingreso en este mundo, en esta tecnología, voy a tener muchísima más información y facilidad que no tenerlo, ¿no? Entonces, acá le sumo adicionalmente a lo que ya estuvimos hablando, tema de seguridad, tema de falsificación, le sumo el tema, por ejemplo, de la pérdida de cadena de frío, ¿no? Etiquetas termocromáticas que me van a permitir entender si el producto perdió frío o no perdió frío, o si el producto tiene el frío correspondiente para poder tomarlo. Es la misma tecnología y además le puedo agregar cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Entonces, cómo la tecnología y la digitalización ya me favorece el tema de la sostenibilidad, que hoy es algo tan importante, ¿no? Entonces, desde los materiales, desde la codificación, desde una sensorística que puedo llegar a tener incorporada, o el sistema de RFID, puedo yo tener muchísima más eficiencia desde la cadena de suministro. Y si además utilizo materiales que son sustentables desde el punto de vista del post-consumo, como un material reciclado o un material que pueda reciclarse, mejor todavía puedo utilizar esa identificación. Hoy los envases se han transformado en el componente de comunicación y de información de lo que estoy vendiendo, porque ya prácticamente no existe la venta directa cara a cara de la persona que fabricó este producto y el usuario final. Entonces tenemos que vestir nuestro producto con todos los instrumentos necesarios, mínimos, legales y normativos, para que este producto llegue en tiempo y forma con todas las condiciones al hogar de nuestros clientes o nuestros consumidores. Así que yo quería, bueno, contarles un poco esto, dejarles esta presentación. Sé que es muchísima información, pido disculpas si me apuré un poco sobre el final. Fue muy buena, fue muy buena. Tal vez más adelante podamos llegar a trabajar temas vinculados a trazabilidad específicamente,
De todas formas, fue la cantidad de preguntas y la interacción con los participantes fue muy buena. Hubo muchas preguntas que todavía no llegamos a responder. Si querés, te tiro una última así que quedó, que me parece interesante para, a modo de cierre. Son más puntuales, pero vienen bien, que te aprovechen, digamos. De ¿Eh? Julia Tuchel, que hace sistemas solares y pregunta cuál es la mejor manera de proteger el vidrio, cómo se puede averiguar si se pueden apilar los productos y cuántos de ellos se pueden apilar. Mirá, hay un montón de separadores de diferentes tipos de materiales. Algunos son un poco más amistosos con el medio ambiente, otros no tanto. Desde las espumas de poliuretano expandido o poliestireno expandido también, hasta hoy nosotros estamos más que nada fomentando el uso de materiales celulósicos como los de pulpa moldeada o de polipropileno extruido también, que son mucho menos dañinos al medio ambiente. Los de celulósicos no son para nada dañinos con el medio ambiente, siempre y cuando vengan de una forestación obviamente consensuada, ¿no? Y certificada, pero existen materiales de esos que son amortiguantes. Hay otras estructuras también dentro de la industria celulósica que se llaman del tipo honeycomb, que son tipo panal de abeja, ¿sí? Los Y que mostraste la vez pasada, ahí recomendamos ver el video anterior. resiste muchísimo, pesa mucho menos que cualquier otro tipo de material y amortigua mucho los golpes, digamos, ¿no? O sea que ahí es cuestión de probar que si estamos hablando de una pantalla de solar común, más flexible o no, bueno, habrá que entender bien qué es. Pero sí existen. También, Bien, perdón, también tenés los polietilenos con aire, ¿no? Que están soplados por dentro, tipo burbujas, que también se utiliza muchísimo, y eso es material reciclable, el polietileno ese. total. Muy buenos los consejos. Hay muchísimos agradecimientos, felicitaciones, Silvio, por la exposición. Podríamos decir que, a modo de cierre, esta cuestión del sistema de envases, vinculado inclusive con lo que vimos en la jornada previa en relación al packaging, entenderlo como un todo, entender todas las variables que hacen a ese tema, entender que toda inversión ahí, obviamente hay cuestiones técnicas específicas, pero también hay mucha cabeza para ponerle, para resolver los problemas, para buscar otro tipo de soluciones, para generar diferenciales. En esta cuestión integral que vos presentaste, que me pareció como muy clara, que bueno, es lo que también manifiesta mucha de la gente que está participando aquí hasta el final. Si querés dar unas palabras de cierre, Silvio, No, simplemente volverles a agradecer este espacio. La verdad que a mí me reconforta mucho desde el punto de vista técnico, pero también social, porque me parece que tenemos llegada directa a las pymes, que son las que más necesitan de este tipo de tecnologías, son las que más probablemente, y permítanme la palabra, ignoran este tipo de materiales o este tipo de tecnologías que existen, que están disponibles y que ya no son una barrera económica importantísima y que podemos tenerlas y que simplemente hay que transmitirlo. Y en estos espacios yo celebro que existan justamente por eso. Y recordarles también que la semana que viene lo van a poder ver en vivo y en directo muchas de estas cosas. A los que puedan acercarse no pierdan la oportunidad, porque si no van a tener que esperar 2 años más, digamos, y ahí van a ver todos los proveedores de la industria del packaging juntos desde todo el país. Es muy federal el encuentro, con lo cual los espero y ahí van a poder sacarse un montón de dudas, llevarse muestras. es muy buena. Había una pregunta en relación a la calidad de los proveedores y de la industria local. Argentina es un país industrial, no cabe ninguna duda, y tenemos una cantidad y una calidad, o sea, espectacular para un montón de soluciones. Por supuesto, en términos de globalización, o sea, estamos bien parados y ahí el punto, de nuevo, no es solamente la posibilidad técnica y económica, sino también ponerle cabeza a los recursos que hay, ¿no?
Y te Eh, sumo una cosa más, durante la pandemia la industria del packaging es una de las poquísimas que no frenó nunca. Todo lo Totalmente. contrario, creció porque se explotó todo el comercio electrónico, y lo que explotó el comercio electrónico, en el buen sentido de la palabra, no volvió a retraerse, sino que siguió creciendo, y es muy necesario ser eficiente con estos niveles de venta, con estos niveles de producción. Así que la industria del packaging en Argentina siempre ha sido muy superior respecto de la región que tenemos. Por supuesto que en Estados Unidos y en Europa existen tecnologías que que son un poco más border, por otros niveles, otros volúmenes, pero nosotros no estamos muy atrás, que digamos, en eso. Digamos. Así que bueno, aprovechenlo. Aprovechen la exposición, los invitamos. Muchísimas gracias, Silvio, la verdad, las dos charlas excelentes, tanto esta como la anterior. Clarísimo, súper pedagógico, súper didáctico y bueno, nada, tu conocimiento del tema, están ahí el contacto, cualquiera que necesite ahí contactarse con el Instituto Argentino del Envase, con el INTI, con nosotros, que podemos también traccionar algunas consultas eventualmente, y acercarles, insisto nuevamente, lo que es el programa PAC. Aprovechenlo, hasta mitad de año está vigente. Son hasta 3 millones de pesos en aportes no reembolsables para mejoras competitivas. Es básicamente una ayuda para ponerle cabeza a cómo se producen las cosas y mejorar en competitividad. Aprovecho para invitarlos e invitarlas al próximo, al quinto encuentro, que va a ser el 6 de mayo, o sea, el viernes que viene, no el otro, como venimos en la frecuencia de este ciclo, que vamos a hablar sobre mejoras continuas, justamente, sistema LEED de mejoras productivas para la exportación. Lo va a dar Constanza Torres San Marco, que viene de SAMECO, Sociedad Argentina Pro Mejora Continua. Un tema transversal a todas las industrias también, como es en este ciclo, que hace a la mejora de la oferta exportable. Muy recomendable va a ser también esa charla. Eh, y bueno, Silvio, nuevamente, muchísimas gracias a vos por la gentileza, por el espacio. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes hasta el final también, y por la cantidad y la calidad de preguntas que fueron muy buenas. Eh, si quedaron preguntas puntuales, pueden hacernos. exportar@produccion.gov.ar es nuestro mail institucional, y ahí está el contacto de Silvio y del Instituto Argentino del Envase también, si lo querés repetir, Silvio. Silvio.colombo@envase.org. Ahí escriben y no hay ningún problema. Ahí Buenísimo. contestaremos. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias, Eva, gracias a vos y a todo el equipo. Hasta luego, que tengan un buen día. Chao, chao.